You are currently the only person in this conference. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches, profe, sí, le escucho. Ok, gracias, Alejandro. Bueno, saludos entonces para todos. Vamos entonces a dar hoy inicio a nuestra nueva actividad relacionada con el siguiente tema. Ya por ahí estuve mirando que ya han enviado parte de lo que es la participación en la primera actividad, que fue la matriz del marco lógico y los estudios de un proyecto de inversión privada. Entonces, para recordarles que quienes no lo han hecho, quienes están pendientes para que lo puedan subir ahí por la plataforma, ¿no? Por los debates en las mesas de trabajo correspondientes. Bueno, muy bien. Bueno, entonces permítame, compartimos aquí cámara para vernos un momentico, para vernos durante toda la presentación. Bueno, listos. Entonces ahí estamos y voy a compartirles entonces aquí la pantalla para dar inicio a la actividad de hoy. Entonces, como yo les envié por ahí los enlaces, vamos a tener quizás dos partes en la actividad de hoy, porque pues, quizás en una sola no alcanzamos a recorrer o a repasar el tema que nos compete. Muy bien. Entonces, de la actividad que sigue, la que van a realizar ahora en la semana que viene, como les dije en un comienzo, vamos a tener prácticamente una actividad cada semana, pues por el tiempo tan corto. Ya hicieron una o están terminando una. Vamos entonces con esta que está ahí en pantalla, que es la estimación de ingresos, costos, gastos, inversión y financiación del proyecto que se va a evaluar. Reiterándoles que como no tenemos el tiempo para hacer todo el proceso, pues entonces se ha venido utilizando ya una plantilla que está diseñada, una plantilla en Excel, donde ya está toda la proyección y se va a tomar como referencia un estudio, un proyecto ya formulado. Y ese proyecto nos va a servir de base para poder entonces aplicar esa plantilla. Ese es el trabajo, entonces que ustedes con base en el estudio que vamos a repasar y en la plantilla que les voy a indicar, puedan entonces hacer la aplicación correspondiente, de acuerdo pues con unas características que les voy a ir presentando a lo largo de la actividad. ¿Okay? Bueno, entonces en la mesa de trabajo tenemos este proceso, donde aquí les dicen que vamos a recurrir a un estudio. Es un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de fotografía y filmación aérea en Bucaramanga. Es decir, es un estudio de factibilidad de un proyecto de servicios de fotografía y filmación aérea. Y ese estudio pues tiene, o ese proyecto tiene sus estudios, el estudio de mercados, el estudio técnico, el estudio financiero, el estudio legal, tal como lo han venido ustedes ya aplicando allá en el proyecto que ustedes eligieron para mirarle cada uno de los componentes de ese estudio. Y vamos a tener aquí esta plantilla en Excel, yo ya la tengo aquí abierta, que es donde ustedes van a trabajar. Entonces prácticamente ustedes van a utilizar aquí la plantilla, ya en esa plantilla están dados los datos de ese estudio y ustedes lo que van a hacer en esa plantilla es más que a reformularla, es como hacerle una sensibilidad, hacerle un análisis a esa plantilla. Entonces van a hacerle cambios, ya les voy explicando, a algunas de las principales variables que están ya ahí proyectadas. ¿Con base en qué? Con base en los estudios. Entonces, para eso es lo que nos sirven los estudios que ustedes están revisando por allá, los proyectos que han elegido
o el proyecto que han elegido, para que el estudio, que es el que determina una factibilidad, como les decía en la oportunidad anterior, finalmente con la proyección y la viabilidad y las variables económico-financieras, se defina la viabilidad de un proyecto. Entonces, una cosa es la factibilidad y otra es diferente, es la viabilidad. En este caso, pues vamos a evaluar la viabilidad económico-financiera. Como el contenido del curso es precisamente preparación, formulación y evaluación de proyectos, estamos en esa parte, en la parte de la viabilidad de la evaluación. Entonces, tomamos como referencia ese estudio, ya miramos de dónde lo tomamos, y van a hacer unos cambios, y esos cambios los van a plasmar en la plantilla, y van a revisar qué tan riesgoso, qué tan sensible es el proyecto ante un cambio que ustedes realicen. Y al final, pues nos va a determinar unos resultados de viabilidad, de valor presente, rendimiento, ya les voy diciendo. Y eso es lo que van a subir ahí a la plataforma por el enlace de los productos. Este sí lo van a entregar por productos, que ya está ahí. En ese enlace no lo van a entregar aquí por la mesa de trabajo, que este es para que ustedes, como su nombre lo dice, puedan ustedes ahí coordinar, trabajar y hacer las presentaciones que consideren, y finalmente lo suben por el enlace de tareas. ¿Ok? Bueno, ¿dónde consiguen entonces la información de esta segunda parte? Este sí tiene una calificación sumativa, vale el 25% de la nota de este módulo. Son 4 notas, ya les repetí y les recuerdo, cada una el 25%. Con el ingeniero Nelson ya presentaron una, 25%, esta es la segunda, 25%. La otra semana hacemos otro proyecto, hacemos otra viabilidad, otro 25%, y el 31 de marzo, el día viernes, les recuerdo, se les habilita un cuestionario individual, que lo van a contestar. Por favor, me cierra el micrófono. ¿Quién tiene por ahí el micrófono abierto? Mari, Stephanie, ya, gracias. Y al final, un cuestionario que es individual, que va a estar abierto el día 31 de marzo, ¿ok? Una pregunta, ¿cada integrante debe subir el trabajo? Solo uno por equipo, María Camila. Sí, señora. Lo que sucede, María Camila, ya que me pregunta eso, es que en estas mesas de trabajo es bueno que participen todos, porque va a haber como un proceso de seguimiento, ¿no? Y ese seguimiento, la plataforma lo va a detectar, es cada vez que ustedes ingresan, no solamente a la plataforma, sino a las diferentes enlaces y actividades del curso, como para que les dé ese porcentaje, de pronto no el 100%, pero sí un porcentaje de cumplimiento o de participación dentro de cada uno de los temas y de las actividades, ¿ok? Eso es importante, ya que lo menciona ahí María Camila, pero solamente lo entrega una persona. Obviamente ahí están ya los integrantes de cada equipo, los mencionan para poderles entonces retroalimentar. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a conseguir la información? La información, entonces, nos vamos aquí al contenido, y aquí en el contenido, módulo 3, que es el que estamos, el proceso de evaluación, recurso digital, acá, recurso digital. En el segundo componente, en el segundo como subcapítulo de este tercer tema, componentes de estudio de factibilidad, que ya lo vimos, lo repasamos en la oportunidad anterior. Aquí van a conseguir en la página, aquí está, en la página 7, el estudio de mercados, que está acá. Yo ya lo tengo aquí abierto para no demorarnos. Y en la siguiente página, en la 8, está el estudio técnico. Esos son los dos que van a utilizar como base para poder aplicar la plantilla en Excel, ¿ok? Entonces, repito, por el recurso digital, capítulo 2, páginas 7 y 8, ahí está el enlace, ejemplo estudio de mercados, y en la página 8, ejemplo estudio técnico. Ese es el estudio que hace referencia a fotografía y filmación aérea en Bucaramanga. Es un proyecto que se viabilizó, que se evaluó, perdón, se formuló,
Yo fui el director de ese proyecto de un estudiante de ingeniería industrial. Bueno, entonces vamos a ver cómo se aplica todo ese proceso. Eso es lo que vamos a trabajar. Y la plantilla en Excel la van a conseguir, como ya les mostré, ya no en el recurso digital, sino en el módulo 3, en la mesa de trabajo. Mesa de trabajo, estimación de ingresos, costos, gastos, etcétera. Aquí está la plantilla en Excel de esa proyección. Voy primero entonces a mostrar la plantilla, que es donde ustedes van a trabajar, y luego miramos los estudios para que los tomen como referencia en los cambios que van a realizar. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos claros? Ustedes van a utilizar una plantilla en Excel, es esta, y unos estudios, principalmente el estudio de mercados y el técnico, con unas bases dadas. Muy bien. Si hay preguntas, pues bien puedan a través del micrófono o ahí en el chat, yo los estoy ahí monitoreando. Muy bien. Esta es la plantilla en Excel que se va a usar. Entonces es un formatico que hace toda la proyección, se le dan unos datos de entrada, unos datos aquí, se van alimentando unas hojas en la parte inferior, unas pestañas, y él al final da una viabilidad, da un resultado. Este formato pues lo elaboré hace ya un poco de tiempo y bueno, ahí está. Entonces aquí en una primera hoja, página, les amplío un poco más esta página, perdón, a ver. Ahí puede ser. En esta primera pestaña o página o hoja aquí de este archivo, van a encontrar los tipos de productos. En el caso de la fotografía y filmación aérea, aquí surgieron 21 productos. 21 productos que están distribuidos en el tipo de servicios y en el tipo de eventos. Ya lo miramos en el estudio de mercados. Y ahí surgió la información. Entonces, esta información, cuando uno evalúa un proyecto, no es que uno tome datos ahí como inventados o como se dice debajo de la manga, ¿no? Es con base en un estudio. Y para eso existió primero un estudio de mercados y obviamente un estudio técnico, que son las bases para montar acá las cifras. Y de ese estudio de mercados surgieron unos eventos. Los eventos son 7 tipos de eventos, o sea, ¿qué tipos de servicios se van a prestar? Los servicios son fotografía, solo filmación o combinado, fotografía y filmación aérea. Entonces ustedes ven que en todo se repite los mismos 3 servicios, pero va cambiando es por el tipo de evento. Y en eventos tenemos 7 eventos: familiar, deportivo, turístico, concierto, cultural, académico y político. ¿Ok? Y aquí entonces en esta primera pestaña nos dice en la parte inferior que es número, NO, número de productos. Es decir, aquí son cifras en cantidad de lo que se va a vender. Aquí nos dice número de productos, en este caso de servicios, a vender por año. ¿Cuántos servicios de familiar, de fotografía y filmación? ¿Cuántos de solo fotografía? ¿Cuántos de solo filmación? Etcétera. Luego el deportivo y todos los demás. Ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, que en el evento deportivo de fotografía aparece 0, porque el estudio de mercados así no lo indicó. Entonces no es porque aquí a la persona que lo evaluó dijo se le olvidó colocarle aquí una cifra, o porque le colocó 100 o 30, ya también tiene su sustento en el estudio de mercados. ¿Cómo fue esa distribución, esa participación de cada uno de ellos? Entonces, primero, para rescatar o para destacar, en esta cantidad de productos observan que hay 2 que están con ceros: el evento deportivo de fotografía y el evento turístico de filmación. Quiere decir solo fotografía, porque hay fotografía y filmación, o solo filmación. Solo filmación en el evento turístico no tiene aceptación, no hay mercado, no hay demanda. Igualmente en el evento deportivo de solo fotografía no hay demanda. ¿Eso quién nos lo dijo? El estudio de mercados. ¿Y por qué nos dijo más de unos? Entonces, al que nos dijeron más, el que se contrata con más periodicidad, o que las personas están dispuestas, o las familias, a contratar más, en este caso de todos los eventos, aquí está, es el evento deportivo, en combinado, fotografía y filmación. Ese fue el que se definió en los estudios como el de mayor aceptación.
Y ahí hay otros. Ya ahorita miramos ese estudio a ver cómo se obtiene. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Pues van a cambiar aquí las cifras. Estas cifras no es que sean las únicas, las reales o verdaderas, pueden ser las reales o verdaderas de acuerdo con lo que el estudiante que lo evaluó en su momento determinó, pero también uno puede modificar. Entonces ustedes se van a basar en los estudios y pueden decir, no, en lugar de ir a contratar, no sé, estos 8 de filmación, voy a contratarles o voy a proyectar vender menos y voy a vender más de fotografía y filmación familiar. O alguna una combinación cualquiera que ustedes consideren y que obviamente tenga el sustento en los estudios que los miramos después de repasar aquí esta hojita en Excel. Entonces eso es lo primero. ¿Cómo van a ser la distribución entonces de estos tipos de eventos? Estos son cantidades, vuelvo y repito. Aquí no hay precios. Ustedes observan que no está con signo pesos. No son precios, son unidades, son servicios. Y aquí hacia la derecha están los de cada año. Esta es una evaluación de un proyecto que se hizo a 5 años. También, como les decía en la oportunidad anterior, los proyectos se pueden evaluar a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 años. ¿De qué depende de ese horizonte de tiempo? El horizonte en que se evalúa un proyecto depende de muchos factores, principalmente de la inversión. Cuando las inversiones son grandes, cuantiosas, pues hay que hacerle una proyección a mayor tiempo, a mayor horizonte. Cuando la inversión, como en este caso, no es tan cuantiosa, se puede evaluar a 5 años. Esto no quiere decir que el proyecto o la empresa que se vaya a generar con esta actividad, con esta factibilidad, termine su ciclo productivo o su ciclo de vida en el 5.º año, ¿no? Para eso en la evaluación, cuando se hace la evaluación, en el año 5.º va a quedar un valor como a perpetuidad, un valor remanente, ya lo vamos a mirar. Bueno, aquí vienen entonces en cada uno de los demás años, una primera aclaración o siguiente aclaración. Ustedes observan que estas hojas aquí y todas las demás las van a encontrar así con estos colorcitos, en blanco o en fondo como amarillo, bueno, crema, como lo quieran identificar. Ustedes solamente pueden ingresar o hacer cambios donde está en la parte color crema o color amarillo. Lo demás está formulado, entonces si está formulado yo lo dejé protegido para que no se les dañen las fórmulas, porque todo esto va a tener formulación. Si al caso necesitan desproteger, no para cambiar fórmulas, no vayan a cambiarle fórmulas a cada una de las celdas donde están ahí en color blanco, ¿ok? Si al caso necesitan desproteger, pero aquí ustedes lo pueden ampliar, pueden reducir, pueden eliminar, que no se trata de eliminar columnas ni nada, sino pues para facilitar de sus trabajos. Si al caso necesitan desproteger alguna de las hojas, que todas están protegidas, cada una por aparte, pues van a ingresar a revisar. Aquí yo lo tengo protegido. Y le van a decir, por ejemplo, aquí en la siguiente, vamos a entrar aquí a la insumos. La insumos que no la he desprotegido. Le dicen revisar, desproteger. Y les pregunta una contraseña, y aquí se las escribo en el chat. Contraseña para desproteger cualquier hoja. Ojalá no la usen, vuelvo y repito, como para evitar que se les dañe las fórmulas, ¿ok? Por eso se los quise dejar protegidos. Ahí les anoté la contraseña. Entonces escriben ese numerito, aquí de contraseña que les anoté en el chat, y ya, ahí les queda desprotegido. Ahí van a tener acceso a fórmulas y a todo, pero de eso no se trata, no van a revisar fórmulas porque eso ya está todo formuladito. Simplemente era pues para informativo. Bueno, vamos a dejarlo otra vez protegido para que no se nos dañen por ahí las fórmulas. Muy bien. Entonces les decía que en la primera hoja, en la de productos, van a tener para que modifiquen las cantidades aquí del primer año, las unidades que vayan a vender de acuerdo con los estudios que ya los miramos. Y a partir del año 2, 3, 4 y 5, ustedes observan que solamente van a poder registrar, que es lo que está desprotegido, unos porcentajes. ¿Qué significa esto? Estos porcentajes son en cuanto esperamos que se incremente las cantidades a vender de los servicios. Aquí no estamos hablando, vuelvo y repito, de precios. Entonces, esto no va a ser por aumento de inflación ni de IPC, ¿no es cierto? Porque la inflación o el IPC es para aumentar precios
Y aquí no hay precios, aquí son cantidades, son servicios que se van a vender. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes también pueden cambiar aquí estos porcentajes. ¿Y de qué depende estos porcentajes? De aumento, de incremento. Aquí se evaluó con un incremento que empezó con un aumento mayor y terminó con un aumento más pequeño. Esto no quiere decir que no aumente, sí, todos los años se está aumentando, simplemente que cada año se está aumentando en una menor proporción. Pero perfectamente podríamos haber hecho la evaluación al contrario, empezando con el 1, al 2, al 4, al 5. No se trata de que estos incrementos tampoco sean de por lo menos 2 dígitos, no. Eso no se acostumbra y no es que no sea, como se dijera, no es que no sea posible, puede ser posible, pero no es aconsejable o recomendable en una evaluación de un proyecto poner a incrementar lo que es ventas, ingresos, en este caso lo que vamos a vender de un producto, en unas cifras muy altas. ¿Quién nos dice entonces de cuánto es el incremento? Para mirar uno qué incrementos ha tenido un producto o un servicio, en este caso como son cantidades, podemos acudir a la página, una página del DANE que se llama Producto Interno Bruto, que es el PIB. Y el PIB lo puede uno conseguir a precios constantes o a precios corrientes. Voy a ingresar aquí a la página del DANE para que veamos un momentico. Pues ingresemos aquí dane.gov.co. dane.gov, con B pequeña, Government, Colombia. Y aquí en el DANE, aquí en la primera parte de la página del DANE, DANE traduce Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ¿no? Ok. A veces uno la sabe mencionar y no sabe qué quiere decir. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ok. El DANE tiene aquí este enlace que dice, aquí les estoy señalando con la flechita, variación del PIB. Aquí está lo que dice el IPC, que es para inflación. Este que es el PIB, al ingresar uno acá al PIB, aquí vamos a ingresar, permítame, sí, acá a este, donde dice Producto Interno Bruto Nacional Trimestral, aquí a esta área. Aquí, por ejemplo, está el PIB, nos está mostrando el Producto Interno Bruto de cada trimestre. Observen ustedes aquí, bueno, está muy pequeñito de pronto, si lo alcanzan a mirar. Oh, perdón. Acá lo está mostrando trimestral. Cada año siempre lo sacan de manera trimestral. Esos números en romano son cada uno de los 4 trimestres de cada año. Y aquí en la parte inferior, aquí está anexos estadísticos PIB de producción y está a precios constantes y a precios corrientes. ¿Qué significan estos dos? Precios constantes es que ya le descontaron, se le quitó la inflación, es decir, son a precios de un año base. Se tomó como referencia el año tal y sobre ese año se le deflactaron, se les quitó el efecto de inflación, mientras que precios corrientes son los precios normales de cada año. Es la producción interna bruta medida en miles de millones de pesos de cada año, de cada trimestre, de las diferentes actividades. Entonces, si uno descarga el primero, que es el constante, donde está descontado ya precios, porque en la hojita en Excel, les recuerdo aquí, en esta primera parte no hay precios, solamente son cantidades, por eso nos sirve este PIB, el que dice PIB a precios constantes. Y aquí uno al descargar este archivo en Excel, aquí nos va a aparecer entonces, aquí lo tenemos, este archivo en Excel nos está mostrando diferentes agrupaciones y diferentes anexos. ¿Y cuál de todos estos se puede utilizar aquí? Entonces aquí nos dice el archivo en Excel que estamos con 12, con 25, con 61 agrupaciones y por secciones. Datos originales y datos ajustados por efecto estacional y calendario. Entonces se acostumbra a usar el de datos ajustados. Y el último, el cuadro 6, que es el que tiene la mayor cantidad de agrupaciones. Esto que dice agrupaciones son los códigos SIU. No sé si sepan qué es un código SIU, si saben qué es un CIU. CIU significa clasificación
industrial internacional uniforme. ¿Okay? Es una clasificación de sectores, de actividades productivas. Entonces aquí simplemente no nos está mostrando sino 12 y este cuadro 6 nos está mostrando 61. Entonces hay más detalle aquí, obviamente. Entonces nos vamos aquí al cuadro 6 y aquí nos muestra las actividades. Ese SIU son estos, este SIU son estos numeritos y ahí agrupa unas actividades. Entonces agricultura, ganadería, ahí está en negrilla como la básica y se subdivide. Ahí se van subdividiendo cada una de ellas. Pero en esta primera parte, aquí nos está mostrando unas cifras en miles de millones de pesos. Esta no nos sirve para mirar esos porcentajes. Aquí dice miles de millones de pesos. En la parte de abajo nos está mostrando una tasa de crecimiento trimestral. Tampoco nos sirve. Y más abajo ya sí nos muestra una tasa de crecimiento año corrido. Entonces aquí, estos numeritos que van a ver aquí, estos son porcentajes. Vea. Y los porcentajes son de un dígito, vea, 9, bueno, escasamente por ahí 9, 8. Como son de cada uno de los periodos, entonces uno puede promediar y mirar en un año, señalando los 4 trimestres, cuánto ha sido el crecimiento. Y aquí a la izquierda ubica uno la actividad, la que más se asemeje o se parezca a lo que está uno evaluando. Estoy evaluando una actividad de comercio, de transporte, de construcción, de distribución, de servicios, de fabricaciones, de productos metalúrgicos básicos, de productos de refinación de petróleo, de madera, de textiles, etc. Alimentos, bueno, de minas. Entonces ahí puede uno observar cómo ha sido la evolución de este Producto Interno Bruto, pues, es decir, cuánto está creciendo en términos porcentuales. Este sí es un numerito que dice aquí, tasa de crecimiento año corrido, y esto es en porcentaje. Entonces, ese es el que puede uno tomar ahí como un referente, ¿no? Y lo toma uno, pues ya no de todos los años, sino mira uno, por ejemplo, los últimos 2 o 3 años. Aquí está información hasta el 2022. Todavía está PR provisional y este está todavía pendiente de revisión. Bueno, el 2020, que fue un año atípico por efecto de pandemia, entonces casi todo fue negativo. Ustedes ven aquí todos los porcentajes muy negativos, obviamente por la situación que se presentó. Entonces, ese sería un año que uno no considera para efectos de análisis, sino años normalitos, 2021, 2022 y de pronto el 2019 y algunos otros, y entonces ahí puede uno saber cómo está creciendo una actividad. Bueno, entonces esos porcentajes son de eso, a eso se refiere. ¿Cuánto lo vamos a poner a crecer cada año? Ahora, ustedes aquí, por ejemplo, fue muy sencillo porque la persona que hizo el proyecto dijo, le voy a colocar el 4 y a todo le puso el 4% a todo, y el 3 y a todo le puso el 3. Ustedes pueden también establecer qué pasaría si a cambio del 4, bueno, supongamos que dejan el 4 en este segundo año, pero dicen que no todo el 4, que el 4 solamente, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Solamente, por ejemplo, el 4 se lo aplican a fotografía y filmación, o incluso solo a filmación y fotografía, mientras que fotografía y filmación no le aplican un aumento del 4, sino del 2. Entonces todo lo que sea los 2 servicios simultáneos, el 2, y a los otros el 4, puede ser, o el 0. Eso, el hecho de que le coloquemos 0 no quiere decir que nos vaya a dar 0, simplemente que no, que dejamos la misma cantidad. Eso es viable en un proyecto, eso es factible, eso es recomendable. Incluso muchas veces cuando se hacen las evaluaciones, las personas que entregan los proyectos con aumentos porcentuales, después, como sabe uno que lo van a entregar, entre comillas, muy optimistas, entonces las personas que los evalúan o los revisan dicen, no, pues vamos a cambiarle los incrementos. Está utilizando un 5, ¿qué pasaría si no aumenta el 5%, sino al 1 o al 0? Y si es viable el proyecto, pues bueno, bienvenido, ¿no? Mejor aún. Acuérdense que estamos evaluando, haciendo la viabilidad del proyecto. Entonces ustedes pueden definir qué porcentaje le van a aplicar cada uno de los años. Profe, Al final, sí. disculpe una pregunta. ¿Tiene un nombre específico cuando uno simplemente evalúa a precios constantes pero sin tener en cuenta ningún incremento? No. Este está a precios constantes. Estas evaluaciones todas están a precios constantes, ya les muestro. Y uno las puede, incluso no es que sea todos los años de pronto en cero, ¿no?
sin ningún incremento, sino que hay un año que uno, por ejemplo, es muy común que de pronto, incluso, por ejemplo, los 2 últimos años uno los deje en cero, aumento del cero en los 2 últimos años, no es que sea aumento. ¿Por qué? Porque, a ver, yo les pregunto, o sea, ¿cuál es la situación de dejarlo en cero, por ejemplo, en un año, que no aumente? ¿Qué es lo normal que sucede en las empresas? Como estamos hablando de cantidad, esto son cantidades, esto no es que no venda más, que ojalá venda las mismas cantidades, que venda los mismos servicios, en este caso de un año o de otro. En la universidad, por ejemplo, ¿cuál sería aquí la variable? Sería el número de estudiantes, y aquí tendríamos entonces, por ejemplo, todas las carreras de pregrado, de posgrado, etcétera, y qué cantidad de estudiantes, y que cada año no aumente el valor de la matrícula, sino cuántos estudiantes más se van a recibir cada año. Entonces, cuando uno empieza a proyectar esto con el 10, con el 15, pues dice uno, ¿y dónde va a meter todos esos estudiantes si la universidad no tiene capacidad? Estos son cantidades. Entonces, ojalá que la universidad, por ejemplo, dijera, no, que tenga la misma cantidad, que se mantengan las mismas cantidades de estudiantes de un año a otro, y no que se disminuyan, que incluso también uno podría colocarle menos tanto. ¿Qué pasaría si en un año se reducen las cantidades, en este caso de los servicios? ¿Ok? Entonces todo va a depender del tipo de servicio, de la forma en que se esté proyectando y de variables como las que les acabo de mostrar en el Producto Interno Bruto. Bueno, para que ustedes lo definan y miren a ver qué le cambian y qué hacen. Aquí la limitante es la siguiente. Al final, aquí sumando los productos, la cantidad, bueno, sumando aquí como peras con manzanas, porque esto estamos sumando diferentes cantidades, no estoy sumando pesos. Vuelvo y repito, por favor, que quede muy claro, esta primera hoja no son pesos, son cantidades. Aquí nos dice que se van a vender estas cantidades de servicios. Aquí yo hice una suma de lo que se va a vender por cada año, según el aumento que se dio. Entonces dice aquí que se empezaban vendiendo 614 servicios, luego 640, 659, 670, 679. ¿Y eso qué quiere decir, esa cantidad de servicios? Esta cantidad de servicios al final está dado por otra limitante más en los proyectos, que es bien importante, que es la capacidad instalada de un proyecto, que ustedes lo miraron por allá o lo están mirando en los estudios que están revisando, y que, como les mostraba en el estudio técnico, existe esa capacidad instalada. Es decir, por ejemplo, la UPB, la universidad o el campus, que ya tal vez lo comentamos, siempre existen las 3 capacidades: diseñada, instalada y utilizada. Diseñada, pues es el campus de una universidad, un campus universitario. Si fuera una fábrica, una empresa, sería el terreno, el área de terreno donde está funcionando la empresa, el diseño, porque no todo queda construido de entrada, ¿no? Se compró un terreno y se hizo una bodega, unas oficinas, una adecuación, pero el diseño está para que la empresa pueda crecer. En determinado momento ese terreno lo puede usar también en las áreas que no están construidas para hacer más espacio, darle mayor capacidad precisamente. Entonces el diseño es todo el área de terreno, en un caso, cuántas máquinas, cuántos equipos, cuántas aulas, cuántos salones van a existir ahí en ese terreno. Así no estén construidos. Instalada es ya, ahora sí, con los equipos que se tiene, con la bodega, en el caso de una empresa, la universidad, con los edificios, los salones, laboratorios, cuántos estudiantes podrían estar ahí en los salones de clase, capacidad instalada. En la bodega, lo mismo, en una empresa, según las máquinas, los equipos, las personas que vayan a trabajar, cuántos serían la producción que irían a elaborar ahí en esa bodega, qué capacidad se tiene. Y utilizada realmente cuántos estudiantes llegaron, cuántos están utilizando, y en las empresas qué uso se les está dando a los equipos, qué rendimiento tienen y qué capacidad y qué producción se obtiene. Entonces aquí en el proyecto existe una capacidad instalada. Y esa capacidad instalada no la podemos sobrepasar porque nos queda mal evaluado el proyecto. Ya lo miramos en el estudio técnico, pero les doy de una vez el dato para que lo tengan ahí claro. La capacidad instalada en este caso va a ser de, aquí la tengo, 840 unidades por año. Son 70 unidades por mes. Y ahorita miramos estos daticos. Ahorita les muestro aquí la información, pero ya que estamos ahí. 840.
No es que lleguemos a los 840 aquí, entonces yo puedo cuadrar, entre comillas, o simular, más que no digamos cuadrar, que queda como suena como maluco. Simular aquí unas cantidades y unos porcentajes para que llegue aquí en el quinto año o que en ningún año se me pase de 840, que es la capacidad instalada que tiene el proyecto, por los equipos y la forma en que va a operar. No, normalmente no se hacen las evaluaciones al 100% de esa capacidad instalada, sino por debajo. Entonces vamos a usar el 85% que les tengo acá. Entonces ya les escribo aquí en el chat que van a utilizar como capacidad máxima, o sea, máxima cantidad de productos. Me cierran los micrófonos, por favor, por ahí hay un micrófono abierto. De productos a vender por año. $714 unidades, entre todo. Y cuando ustedes le hagan ahí la sumita a los productos que van a vender, según los cambios que apliquen y que conceptúen, no se les pase de 714. ¿Ok? Aquí en este caso el proyecto está evaluado con ¿cuántos al final? Que lo hice, aquí está con 679, y pues ningún año, como va creciendo, pues ningún año está superior a esos 700. No se trata de que lleguemos estricta y completa y puntualmente a 714, no, menos de 714, aquí por ejemplo con 679 está bien el proyecto, para mirar la viabilidad, a ver qué le pasa, o cercano a los 700, pero que no se les pase, ¿ok? En ninguno de los años, esa es una limitante. Bueno, y las siguientes hojitas, entonces que ya ahorita vamos a empezar a mirar cada una de las hojas, que son las hojas de insumos, de personal directo, personal por tareas, costo indirecto, costo por producto, el costo total y los gastos, la inversión y la financiación. Entonces son varias hojas, pero obviamente ustedes no van a hacerle cambios a todas las hojas, sino solamente a las más importantes. Sonia, por favor, me cierra el micrófono. Hola, Sonia. ¿Cómo está, Sonia Dallos? Gusto en saludarla, Sonia. Bueno, ok. Listo, entonces, estas hojas, todas no tienen que hacerles cambios, ¿ok? Ya les voy diciendo en qué le van a cambiar y en qué no. Bueno, entonces, ya que estamos aquí en el Excel, sigamos haciendo la revisión en detalle, que es lo que ustedes van a aplicar al final. Entonces, al final ustedes hacen unos cambios, como ya les dije en una primera, y aquí mismo, en este mismo archivo, no se necesita... Sí, tranquila, Sonia, ok, gusto. No se necesita que elaboren otra hoja ni nada, pues todos los cambios que ustedes van haciendo, pueden dejar obviamente grabado como el formato, el original, y cada vez que hagan un cambio, pues le van grabando, ahí van mirando a ver cómo está, y hasta que al final dicen, vamos a presentar este. Y en la última página, aquí al final, después de la valoración, pueden incluirle aquí, en la última hoja, y aquí en esta última hoja o pestaña, pueden escribir aquí que es el de, ¿qué lo hice? Aquí en la última dicen, ¿cómo se llamaría? Aquí podrían llamarla la sustentación, o sí, sustento del trabajo o sustentación. Sustento. No se necesita que envíen dos archivos, es decir, un Word o un PowerPoint, no. Aquí mismo en el Excel, abren aquí al final una página, una hojita, una pestaña, sustento, y aquí escriben. Hemos decidido cambiar las cantidades de filmación y fotografía tal, por tal razón, dado que en el estudio tal cosa, o porque el Producto Interno Bruto, bueno, ustedes definen. Y todos los cambios que vayan a ir haciéndole, o las situaciones que vayan a ir originando, las van documentando acá. Y al final dicen, y al final entonces dejamos esto. Como el proyecto les pregunta, sensibilidad, es decir, ustedes van mirando que cada vez que hagan cambio en una
en una partida, el resultado es totalmente distinto. Todo está ya amarrado, entonces simplemente es que hagan ustedes simulación. Cambiamos aquí con base en el estudio a ver qué le pasó. ¿Fue viable? No, no fue viable. Sí, sí fue viable. Uy, entonces es muy sensible al precio, a la cantidad, al costo de mano de obra, a las diferentes variables que vamos a repasar. Entonces aquí en una hoja final hacen ese sustento y presentan ahí sus argumentos de lo que cambiaron. Ese es el trabajo que van a realizar. Entonces vamos a mirar, ya miramos la hoja de productos. La hoja de insumos, quizás no es necesario cambiarle nada, pero si lo quieren hacer, también lo pueden realizar. ¿Qué son los insumos? Como aquí es un servicio, no es una producción, pues los servicios que se utilizaron en su momento del proyecto, el CD y un papel fotográfico, para los dos, un CD, un papel fotográfico, un CD, bueno, diría uno hoy en día más que un CD, una memoria o otro elemento. Bueno, esa es otra aclaración. Este proyecto fue evaluado en el 2015. Entonces, los precios que aparecen aquí, precios, no las cantidades que vimos en la hoja de productos. Aquí ya están los signos pesos, ya aparecen precios, ya aparecen valores, estos precios. Son precios de ese año. Entonces, uy, no, profe, 330 pesos un CD, no, hoy en día vale 1000, hoy en día, pero el proyecto no es hoy en día, el proyecto fue de esa época. Entonces, si uno quisiera cambiarle algún dato, pues tendríamos que remontarnos y cuánto costaba. Entonces, por eso les digo que aquí el cambio ya es muy relacionado pues con la fecha en que se realizó el proyecto. Si al caso, alguna cosa que vean adicional en insumos, dice, oye, aquí le hizo falta colocarle, no sé, tinta, no sé. Y en esa época, si el precio del CD era tanto, la tinta en esa época tanto. Aquí en los insumos, ustedes observan, se definen los mismos, qué unidad de medida se utiliza, el costo por esa unidad de medida y el consumo. Es decir, por ejemplo, aquí nos dice CDs por unidad. Cada uno por unidad vale 300, costaba en esa época 330 pesos. Y se iban a utilizar 2 CDs, porque era fotografía y filmación, se suponía que uno para fotografía y uno para filmación, quizás 2 CDs por cada servicio del evento familiar. Y entonces aquí generaba el precio. Y papel fotográfico se midió por hojas a 480 pesos la hoja y se requerían 14 hojas. Entonces aquí hay un costo de acuerdo con ese papel que se va a utilizar. Para el caso principalmente de fotografía, que es este. Aquí está el papel fotográfico, aquí se necesitaron más, mientras que en filmación ya no se necesitó papel fotográfico como insumo. Bueno, entonces ese es el tema aquí de los insumos. Aquí a la derecha, en esta misma hoja de insumos, en la parte superior está otro color aquí amarillo. Dice, aquí nos falta escribirle otra vez datos. No, aquí dice tasa de inflación proyectada. Este lo van a dejar así en blanco, así como está. No le vayan a escribir aquí ningún dato. No es que quede mal, sino que la proyección de esta evaluación está realizada a precios constantes. Y ustedes observan aquí, por ejemplo, que el costo unitario, aquí lo ven, es igual en todos los años. El precio aquí está 7.000, 7.000, 7.000, 13.000, 13.300, etc. El costo de estos insumos es igual. Eso se denomina proyección a precios constantes. Esto no es que quede mal evaluado, no. Esta es la forma en que se deben evaluar los proyectos, no con aumento de inflación cada año. Cualquiera dirá, pero Luis Eduardo, cada año las cosas suben de precio. Sí, en la realidad, pero para evaluar un proyecto perfectamente nos queda bien evaluado y es más recomendable hacerlo así, sin aumento de inflación. Al final, cuando se vaya a hacer la evaluación, hay que hacerle un ajuste a la tasa de evaluación para que también se acomode a esta proyección constante. Ya les voy informando. Bueno, luego viene, entonces la dejan aquí en blanco esta hojita. Luego viene la hoja de personal directo. ¿Qué es esto? El personal requerido, las personas que se van a utilizar, en este caso, en el servicio como tal. Técnico en fotografía y técnico en drones. Ya se los explico qué es, que lo escribí para que no se me olvidara. Aquí no va ni el gerente, aquí no está ni el vendedor, ni la secretaria, ni el contador, ni el diseñador, nada.
son las personas directamente vinculadas con el producto, en este caso con el servicio. Entonces aquí dijo que se iban a emplear 2 técnicos en fotografía y un técnico en drones, y que el sueldo mensual promedio eran estos. Precios del año 2015. Pero ¿cómo se le ocurre pagarle a una persona menos del mínimo, Luis Eduardo? Aquí nos toca ajustarle. No, este podría haber sido el salario mínimo de esa época, no lo recuerdo, o incluso un poquito menos, y se hizo, obviamente no se va a contratar con un mínimo a un técnico en una actividad muy particular, ¿no? Entonces, son precios todos relacionados con la fecha en que se evalúa el proyecto. ¿Esta cree que es? Aquí a la derecha están lo que es las prestaciones y aportes, que aquí está para dicen elegir entre el 50 y el 60. Entonces ustedes dicen, ve, le quedó mal Luis Eduardo, entre el 50 y 60 y colocó 41, voy a cambiarle al 55. 55, usted dijo que entre el 50 y 60, sí, pero resulta que para la fecha de evaluación de este proyecto existía una norma tributaria que era el famoso CRE, que era la contribución a la equidad empresarial. Esa se aplicó por un par de años, o 2 o 3 años, en su época en que se evaluó, existía. Por eso entonces se tuvo en consideración dentro de la proyección. ¿Y qué era ese CRE? Que las empresas asumían un 9%, que se les descontaba, por eso se les descontó aquí, 41 más 9 sería el 50. Se les descontaba el 9% a los empresarios en, que yo recuerde, en lo que son aportes para fiscales. Se descontaba caja de compensación, 4%, SENA, ¿cómo era la cosa? No, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, perdón. Sí, no, caja de compensación 4, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3 y SENA 2. Eso sumaba el 9. Ese 9% las empresas estaban exentos en esas épocas de pagarlo. Y eso representaba un ahorro importante en las compañías. ¿Con qué fin se hizo? Con el fin de que las empresas contrataran, generaran empleo, se les disminuyera el costo del personal. Entonces les dieron un alivio en términos ahí de impuestos de esos 3 elementos de los aportes para fiscales, que sumaban el 9%. Por eso entonces aquí en las prestaciones se dejó el más bajito, 50, y se le quitó ese ahorro que iban a tener del 9 y quedó en el 41. Entonces lo vamos a dejar a la fecha de evaluación. Días trabajados en el mes, 24 días trabajados, son por ley, son 192 horas semana al mes. Son, ¿cómo es? 8 días, 48 horas semanales, y 48 por 4 semanas al mes son 192. Y 192 horas al mes dan un promedio de 24 horas de trabajo. 24 por 8, 192. Y entonces aquí se establecieron cuánto se utilizaba en promedio cada persona por producto. Entonces, un señor en técnico en fotografía, ¿cuánto tiempo utilizaba para hacer un evento familiar de fotografía y filmación? 9 horas. Y un señor técnico en drones, ¿qué tiempo necesitaba para un servicio de fotografía y filmación? 3 horas. Esto se estableció en el estudio, se realizó y se aplicó. Lo mismo para solo fotografía, pues menos tiempo, 6 horas en el caso del técnico de fotografía y 2 horas el técnico en drones. Entonces, todo lo mismo, ¿cuánto tiempo? Al final, ¿cómo se establece que sean 2, 1, 5, 10, cuántas personas son? Entonces aquí la hojita al final, a la derecha, tiene aquí como una revisión. Y entonces aquí nos dice si falta o si sobra tiempo. Perdón, esa palabra ociosas me quedó mal escrita, es con una sola C. Ociosas. Las horas ociosas o el tiempo ocioso lo va a determinar entonces la cantidad de productos que vamos a ofrecer a vender y el tiempo que cada uno de ellos emplean y el tiempo que están trabajando. Entonces nos van a quedar o faltando tiempo o sobrando tiempo. Entonces, ¿de qué se trata? Pues si yo que empiezo a cambiar aquí al comienzo, por ejemplo, le digo, no, yo no sé cuántos se necesitan. ¿Qué pasa si se necesitan 5 personas como técnicos en fotografía? Pues voy a colocar 5.
Y me voy aquí al final hacia la derecha y al revisar al final hacia la derecha, ¿qué me sucede? Que no me falta gente, pero que me va a quedar tiempo ocioso. Y mire todo lo que representa. 46 millones de pesos. Entonces 5 personas está sobrándoles el tiempo, están perdiendo tiempo y pues la empresa o el proyecto está generando un empleo importante, pero no es consecuente con la utilización de esas personas. Entonces no puedo emplear 5. Entonces ahí empieza uno a reducir. Entonces si no son 5, son 4, son 3, son 2. Vamos a colocar otro extremo. Si coloco una sola persona, ¿qué le pasa aquí? Me falta todavía gente. Me dice al contrario, mire, aquí me dio ya fue un negativo. Cuando me genera aquí un costo negativo, no es que esto sea malo, es que me falta tiempo. O sea, o que tengo que pagarle tiempo extra. Es mucho tiempo. Me faltan casi que horas faltantes por día, casi 2 horas por día por empleado. Entonces, no, pues dice uno, pues si me falta gente, si falta gente aquí cuando sea negativo y falten aquí días, él automáticamente aquí la hoja, en la siguiente pestaña, personal por tareas, él lo emplea. Mira, aquí lo utilizó. Dijo, aquí le faltó gente, aquí le voy a emplear una. Mira, ahí lo empleó, técnico en fotografía. Y aquí no se lo escribí, él está ya aquí condicionado, está ya aquí formulado. Entonces contrató uno y le vale tanto por producto y eso le representa un costo tanto y por persona, bueno, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata? Pues que no quede aquí, primero, ocioso, o sea, un costo positivo, porque eso es pérdida para la empresa y para el proyecto, como en el caso de los 5, que no nos queden costos, horas ociosas o costos adicionales. Que nos quede negativo y no falte, él automáticamente lo emplea, pero que no nos falte mucho. Entonces, unos 103 minutos al día, casi 2 horas, a ver, entonces volvamos. Utilicemos entonces 2, como está planteado con 2 y con 1. Y miramos al final con 2, ¿qué le pasa? Ya no le faltan 100 y pico de minutos, sino 21. Si le faltan 21 minutos, él automáticamente aquí en la siguiente hoja le va a emplear ese 1, pero con menos productos. ¿Qué fue lo que yo hice acá? Yo aquí le dije una condicional, le dije, si aquí los minutos que le van a faltar son superiores a 15, contrate una persona. Cada vez que se pase de 15 minutos, contrate allá una. Teniendo en cuenta que, pues fue un criterio ahí como muy subjetivo, de parte mía, perdonen la redundancia, un criterio subjetivo diciendo, pues, más de 15 minutos ya merita que se contrate una persona por tarea. Este es un personal por tarea, no es un personal directo. Es decir, me hacen falta 8 productos para entregar, necesito que me haga allí un servicio de fotografía y filmación, estos son en el año. Entonces le voy a pagar a cada uno tanto. Y el costo que le voy a pagar, aquí dice este porcentaje, es lo que vale ese personal aquí directo, con prestaciones y todo, pero no al mismo costo. Porque si es al mismo costo aquí, si aquí lo pongo al 100%, me quedo al mismo costo que lo tenía aquí como personal directo con prestaciones, pues entonces utilícelo allá como personal directo. No, nos va a costar un poco menos, entonces le utilizamos aquí un 85. Se acostumbra entre un 80, 85, 90, no tan pegado al 100, pero tampoco tan distante. Entonces un 85% es una buena aproximación, como para no pagarle exactamente lo mismo que el personal directo, sino pues no tiene sentido emplearlo de una o de otra forma. ¿Ok? Entonces que aquí no nos vaya a quedar tiempo ocioso, o sea, positivo, que sea solamente horas ociosas, no, porque eso es costo adicional. Que nos falte, pero que no nos falte mucho. El otro que está con uno solo, sí está completo, todavía le sobraron, aquí le sobraron 1.500.000, tiene horas ociosas al mes, 17, pero el costo no es una cosa tan representativa. Pero ya menos de uno, diría uno, pues que se contrató uno, entonces tocaría 0, porque allá me está dando costo ocioso. Con 0 sí, me queda negativo, ya sabemos que negativo no es malo, sino es que falta gente, faltan 54 minutos, pues sale automáticamente aquí, al técnico en drones, aquí lo utilizó para 33 productos que necesita. Entonces, ese es el tema aquí para poder establecer si nos falta o nos sobra gente, ¿ok? Que no nos sobre allá mucho costo y que si nos falta, pues él inmediatamente lo va a suministrar en la siguiente hojita, el personal por tareas. Y así mismo está cada uno de los siguientes años, aquí los años están hacia abajo,
Este fue el del primer año. Aquí si bajamos, aquí está al final le da un resumen. Costo ocioso, pues es una cifra. Costo extra o faltante, que lo va a emplear es por personal por tarea. Lo que falta aquí, está diciendo falta gente, pero aquí ya lo va a utilizar. No con este valor, pues lo va a utilizar a un menor valor. Está aquí el año 2 en la parte inferior. Este es el segundo año. Aquí vamos bajando. Y aquí ustedes observan que los minutos estos que faltan cada vez son mayores. 25, luego 27, luego 29. ¿Por qué se van aumentando los minutos que faltan? Pues porque estamos produciendo o vendiendo cada vez más servicios. Como lo pusimos a vender aquí en la primera hoja, cada año con un aumento, entonces él va a requerir obviamente también más personal o más horas o más tiempo para poder hacer esa producción. Ok. Luego nos vamos al personal por tareas, que ya les dije, este está automático, este no hay que hacerle nada, ya está el porcentaje que se va a utilizar. Luego viene el costo indirecto. En los costos indirectos que encontramos, los servicios, el arriendo, los servicios públicos, los mantenimientos, servicios de reparación. Bueno, entonces todo, vuelvo y repito, todo esto está conforme a la época en que se realizó el estudio. Entonces, que en esa época se iba a sacar un local en arriendo que costaba este valor mensual, que iba a tener una administración. Entonces, ¿por qué? Allá en el estudio nos va a decir que porque este proyecto se iba a adelantar en un centro comercial, o sea, la sede iba a estar en un centro comercial para que la gente lo viera, si llegara, que eso fue lo que dio el estudio, y entonces allá que había que pagar un arriendo y una administración, unos servicios públicos de energía, de agua, unos servicios de comunicaciones, un mantenimiento de equipos. Si se necesita algo adicional que ustedes consideran, vuelvo y repito, siempre a precios, ojalá sáquenle una proporción, ¿no? No es que me vuelva para buscar precios del año 2015, sino si costaba un arriendo en un centro comercial esto y hoy cuesta 15 millones, entonces ¿qué proporción es para un servicio de reparación o cualquier otro elemento que consideren hace falta aquí como costo? Observen que aquí estos se denominan los costos indirectos, que son los relacionados con estas partes. Aquí hay unos que están en ceros. Depreciación de inmueble, pues obviamente no se compró un inmueble, no se adquirió porque es un proyecto pequeño, no amerita una compra de un inmueble, de un local, sino pagar un arriendo. Porque si se compra, pues no se tiene arriendo. Es decir, o se tiene lo uno o lo otro, ¿no? Pero no los dos al tiempo, a no ser que tenga en arriendo una sede y un local propio para otra actividad. Pero bueno, listo. Y aquí a la derecha está este porcentaje que es el área que ocupa el proceso del servicio, donde se hace todo el proceso técnico de la fotografía, de la filmación, todo el proceso para elaborar ese CD o esa USB, procesarlo. ¿Cuánta área ocupa ese proceso? Se supone que el resto, el 100%, lo ocupa el área de oficinas, donde va a estar una secretaria, el señor administrador o gerente que va a atender al público, el comercial, etcétera, y el resto, esta parte, es lo que ocupa el área del servicio, en este caso. Si es en una empresa, el área de producción, y el resto será el área de las oficinas. ¿Con qué fin? Que distribuya aquí el arriendo y los servicios, una parte para el costo, aquí está lo que le aplica el costo, y una parte del resto al gasto. Entonces, por ejemplo, del arriendo 6.500.000 al mes, en el año serían 78 millones, pero aplicable como costo va a tomar de 78 millones ese 58% y le va a aplicar al costo 45. Dice, y el resto, ¿cuánto queda haciendo falta? Quedan haciendo falta aquí 43 millones, mal contado, ¿cierto? Perdón, 33 millones. Esos 33 millones para completar los 78 los encontramos aquí en la siguiente hoja. 33. Aquí en gastos, aquí está. Ahí está automático. Arriendo, ahí están los 33, bueno, 32.500 que está en gasto. ¿Ok? Entonces él lo que hace es distribuir simplemente parte de costo y parte de gasto. Bueno, en la parte inferior, personal indirecto, ¿no? No se requiere. ¿Qué podría ser personal indirecto en el proceso aquí del servicio?
Un jefe de calidad, pues no se necesita, pues una empresa pequeña y con ventas mínimas, no es una inversión cuantiosa, no se va a contratar. Empresas ya importantes van a tener, digamos, un jefe de producción, un jefe de calidad, un personal de mantenimiento, un personal de empaque y de servicios, personal indirecto. Nada de vendedor, ni gerente, ni contador, ni secretaria, no. Lo directamente al proceso como tal. También va con la cantidad, su sueldo y las mismas prestaciones. Y en la parte inferior hay un empaque, un embalaje, unas etiquetas. Aquí no se consideró. Si ustedes ven necesario considerar un empaque, pues el empaque, digamos, ya sería el CD, pero empacado en otra cajita, en algo, no sé. El empaque, el embalaje es donde van varios productos al mismo tiempo y una etiqueta, ¿no? Que a veces se utiliza en los productos. Esto sería por unidad, por cada, aquí está, para el evento familiar de fotografía, para el evento familiar de solo fotografía, para el evento, aquí están, algunos sí tienen empaque, embalaje, para el evento turístico, etc. Pues precios también, vuelvo y les repito, de ese mismo año. Luego viene el costo por producto. Con este costo por producto nos genera el precio de venta. Entonces aquí nos dice precio de venta, como esto está protegido, aquí no le podemos decir véndame esto en 600.000, en 400.000, en 150.000, no. Toca hacerle aquí en el amarillito esta formulita, esta fórmula que está acá. Dice, escriba aquí un margen. Usted ya tiene aquí unos costos para cada evento y cada servicio. Aquí vuelven y aparecen los eventos, familiar, deportivo, turístico, están todos así hacia la derecha. Ahí están los 21 eventos y con cada uno de los servicios, combinado, fotografía y filmación, solo fotografía o solo filmación, y los precios a los que se van a vender. ¿Y cómo se establecieron estos precios? Pues en el estudio de mercados se indagó qué precios podrían pagar y aquí nos genera un precio. Si ustedes ven que hay que cambiarlo porque el estudio dice no, podemos darle mayor énfasis a tal, listo, ya hacen un sustento, se le va a cambiar un precio más acorde, más al mercado, más bajo, más alto, hay competencia, bueno, ya ustedes, todo esto es sensibilidad, no se preocupen que es simular, es decir, aquí no hay una última palabra, la última palabra la tiene cada uno en su trabajo siempre y cuando quede con el debido sustento. Y el sustento son los estudios que nos dijeron cómo está ese mercado y cómo está ese producto comportándose. Entonces, precio de 600.000, ¿cómo se da para que nos, por ejemplo, que lo quieran bajar aquí a 500.000? Entonces se ubican aquí donde está la fórmula, le damos F2 y ahí están los 600.000, mire, ahí está la fórmula, no le cambien donde están celdas con letras, números, sino cambian es el valor. Entonces aquí está 1 menos el costo dividido entre 600, entonces póngale acá 500 sobre 5 y ya, y entonces aquí nos generó el precio de venta en 500.000 y lo cambiamos porque consideramos tal cosa, dejémoslo en los mismos 600. Esta formulita pues se hizo con el fin de que con base en el margen de contribución que es este, se nos diera aquí el precio y no al revés, no dar el precio y luego cuánto fue el margen, no, entonces preferí dejarles la fórmula para que ustedes la apliquen y la revisen en cada uno. Y aquí está la fórmula para cada uno de los servicios. Ahí están todos, la revisan y la confrontan allá con el estudio de mercados a ver qué le cambia. Luego viene el costo total. En esta no hay que hacer absolutamente nada. Esta no requiere ningún cambio. Es simplemente una hoja resumen de lo que llevamos en el proyecto cada año, primero, segundo, con los costos de insumos, el personal directo, el personal por tareas y los costos indirectos y cuánto está representando en términos porcentuales cada uno de esos costos por año. Es informativa, pero para poderse uno dar cuenta en qué es intensivo o qué no es. Por ser este un servicio, pues lo más representativo son los indirectos, un servicio como tal. No es tanto ni los insumos ni las personas, son lo que vimos, el arriendo, los mantenimientos, los servicios. Luego vamos a gastos. En gastos, esto que está en blanco no le van a hacer nada, todo viene formulado. Está un personal de administración que está aquí con un asterisco, aquí sí ya aparece, un administrador, una secretaria y una persona de oficios varios. Ah, mire, aquí está en el salario mínimo de esa época. Estos fueron salarios mínimos de esa época, 644.350. Y un administrador como con 3 veces el salario mínimo, 1.800.000. Entonces aquí se establecieron quiénes eran esas personas. Si ven la necesidad de modificarle el sueldo, no a precios actuales, ¿no?
repito y reitero, no le van a colocar, no, el salario mínimo hoy en día es millón, ¿qué? 160, no, no, precios del año en que se evalúa el proyecto, sino cambiamos un solo dato y todos los demás nos quedaron a precios del año base. Luego viene una publicidad aquí por mes y un porcentaje de comisión. Esto es como si fuéramos a pagarle a una persona de acuerdo con lo que venda un porcentaje. Normalmente en las comisiones, en los vendedores, a veces se acostumbra. O lo normal es darles un básico, un mínimo. Entonces uno diría, aquí una persona con el mínimo de esa época, y una comisión más bajita, puede ser. O unas comisiones altas y sin ninguna base, sin ningún mínimo, sin ningún, sí, ¿cómo se denomina? Sin ningún básico, sueldo básico, que a veces no, básico más comisión, o solo comisión. Solo básico en la parte comercial casi que no se acostumbra, ¿no? Se acostumbra siempre en porcentaje porque va a depender de lo que se promocione, de lo que se venda. Bueno. Luego vienen las inversiones. Aquí no le vamos a hacer ningún cambio, no les voy a poner aquí. Cuando evaluemos el otro, sí quiero que entremos aquí a las inversiones a hacerle cambios. ¿Esto qué son? Los equipos que se requieren, los equipos dron, de fotografía. No son 10, ya les explico. Los escritorios, los equipos de cómputo son pues costosos para el software que se vaya a utilizar para todos esos servicios. La inversión en capital de trabajo y una inversión diferida. Son las 3 inversiones siempre en un proyecto. La fija, la corriente y la diferida. Y eso nos da la inversión total, 77 millones. Sí, pues dice uno pequeña, pues de todas maneras son 70 y casi 8 millones representa, sí, pero para efectos de un proyecto no es que sea una inversión muy cuantiosa y por eso el proyecto evaluado solamente a 5 años que determina perfectamente si es o no es viable. Aquí cambios no, porque aquí llegamos está concentrado en lo que la persona cotizó en equipos, en todo esto fue cotizado. Esto sí es muy digámoslo, subjetivo también, en qué es lo que se relaciona acá, como inversión en capital de trabajo. ¿Para cuántos días voy a tener caja? Como para tener plata en efectivo, para atender las necesidades básicas, la caja menor, caja mayor. No va a haber cartera, es decir, no se van a vender los servicios a crédito, que podría uno pensar, ¿no? Que de pronto un servicio político lo contraten y no lo paguen al mes. Ah, bueno, entonces, si ustedes consideran que eso puede ser, pero no quiero que le hagan aquí cambios, entonces uno iría por aquí, servicio político. ¿Dónde está el político? No lo contrató una entidad relacionada con esa actividad político y nos va a pagar a plazo, entonces que nos va a pagar aquí a 30 días y es el 100% a 30 días. Lo que pasa es que aquí tienen que hacer cambios, mira, aquí hay un error, porque aquí nos está diciendo, si le cambio aquí que el 100%, o sea, todo se va a vender a 30 días, ya hay uno que dice aquí 100%, entonces este sí le tenemos que quitar que sea 0, para que la suma siempre aquí el porcentaje. Esto es para cómo se va a distribuir, pero no quiero que lo hagan. Más bien lo revisamos en detalle en la próxima actividad, que en el próximo proyecto lo podemos utilizar. Por lo pronto dejémoslo sin ningún ajuste, sin ningún cambio. Todo está en 100 y en 0. O sea, todo venta de contado. Incluso estos servicios se utiliza que se dé un anticipo. Uno cuando le dicen un anticipo y el resto cuando le entregue el producto, entonces ahí me está dando plazo. No, ahí se lo están pagando de contado, incluso le están dando anticipadamente, antes de que usted preste el servicio ya le garantizaron una plata y cuando usted entregue el servicio le entregan el resto, lo vendió totalmente de contado, entonces no hay crédito, no hay cartera, no hay deuda del cliente. Inventario de producto terminado, pues no existe porque no vamos a dejar aquí tengo para vender servicios. ¿Qué servicio aquí necesita? Aquí están para vender, ¿no? Los servicios normalmente no tienen este tipo de inventario. En lo académico, no tenemos allá en la universidad. Aquí hay servicios, aquí se venden servicios disponibles. Aquí, ¿quién necesita una especialización? Aquí se la vendo, aquí está el cartón ya hecho. No existe el producto terminado. El producto terminado es en transformación, ¿no? Productos que se elaboran y se dejan ahí como inventario y no se han vendido. En lo comercial lo mismo. Los almacenes de cadena, todo lo que tienen, pues eso no es producto terminado, sino eso se llama mercancía. Pero es lo mismo. En el caso del servicio no tendríamos. Y el inventario de materia prima significa para cada cuántos días se va a tener ese inventario. Ahí nos va a decir
como tener ahí materia prima y comprarla para 30 días. ¿Qué es lo que van a comprar aquí? Pues el CD, lo que vimos, y un papel fotográfico. No se está comprando ni cada día ni cada 8 días, eso lo define la empresa. Normalmente cada 15, cada 20, depende dónde está el cliente, etcétera. Entonces aquí sin cambios mayores. Y la inversión diferida, ¿cuánto nos costó la empresa legalizarla? Los estudios, parte es un estudio y todos los estudios que se elaboraron, y los permisos y licencias, ¿cuánto costaron? Eso se denomina inversión diferida en su época. Precios de la época, en total 77 millones. Y estos 77.732.000 aparecen aquí nuevamente en la siguiente hojita, en la de financiación. Y acá que están los 77. Entonces, aquí ustedes sí le pueden hacer cambios. Aquí el proyecto quiere decir que esos 77 que se van a invertir, los vamos a financiar. Permítame ver cómo vamos de tiempo. Que no ahí se nos cierre. Bueno, tenemos otro enlace, ¿no es cierto? Creo que ya en 8 minuticos se nos cierra, para estar pendientes, y nos unimos al siguiente enlace. Ya el siguiente enlace es mostrarles el estudio en la parte de ¿qué? De los resultados del estudio, ya no en la hojita en Excel, que esto es lo que ustedes van a trabajar, pero ya es como la base de donde van a sacar la información. Aquí en esta de financiación les decía, pueden cambiar aquí el del 40, como les digo, esto está protegido, solamente cambios donde está en color crema o amarillo. Quiere decir que aquí el proyecto se va a financiar en un 40% con recursos de crédito y el restante pues será recursos propios. Proveedores no le vamos a financiar, y menos en un proyecto que apenas empieza. Ustedes pueden cambiar este 40 hasta un máximo del 70. Aquí les anoto. Máximo. Ahí les voy dejando en el chat como las limitantes o las características que pueden atender. Máximo 70% recursos de crédito. ¿Por qué? Un proyecto no le van a financiar más del 70. Usted presenta un proyecto de 100 millones y le van a prestar máximo el 70. Dese por bien servido que le presten los 70 millones. Más de ese porcentaje no se utiliza. ¿De dónde surgió el 70? Eso ha sido como una práctica muy de antaño. Yo desde casi que me conozco, como se dicen, evaluando proyectos o revisando en las entidades financieras donde pasé, siempre se miraba eso, 70%. Y eso se ve también en la vivienda. Ustedes van a comprar vivienda y les piden una cuota inicial del 30%, que ese sea su recurso propio, y el 70% que lo puede financiar con la entidad con la que la empresa constructora hizo la subrogación del crédito, o le hicieron el préstamo, o con cualquier entidad, dependiendo de la empresa. Entonces, máximo el 70%, ¿ok? Para que los dejen ahí. Pero si ustedes le cambian, por ejemplo aquí, tengan cuidado, voy a cambiarlo aquí al 60%, supongamos, 60%. Pues él automáticamente cambia los recursos propios aquí al 40%, obviamente. Pero aquí ya no me quedó automático. Aquí los 60 se me convirtieron en 46 millones. Pero yo no voy a decirle a la entidad financiera que me preste 46.639.645 pesos. Entonces aquí tengo que hacerle el ajuste, aquí en la parte de abajo, acá donde estoy. Entonces aquí estos 32, por eso les coloqué aquí este ejemplo, 30 y no 28, no sé qué. Entonces, si nos aparece aquí 46, ¿cuánto deberíamos escribir aquí? Pues un próximo a 46, podrían ser los 46 solamente, 46. Perdón, se me fue un 0. Podríamos dejarlo aquí 46. O no se acostumbra a 46,600 ni 500, ¿no? Los créditos normalmente se hacen en cifras bien enteras, bien redondeadas, es de este estilo, en millones, no en millones con miles, ¿no? Entonces uno lo aproxima. O 47, perfectamente, 47, un tanto por encima. Y no es que nos estemos pasando y que nos quede mal, porque él automáticamente, él después, si utilizó 47 y la inversión fueron 77, los 30 que faltan, no 31, aquí serían 31 no, pero como está utilizando un poquito más, los 30 se los deja a recursos propios, le va a quitar a recursos propios ese milloncito que le está colocando de más al crédito. Eso lo hace en la hoja del flujo de caja. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo vamos aquí? No, bueno, todavía no nos ha aparecido el corte. Entonces cambian siempre
que cambie, e incluso este numerito de recursos de crédito siempre lo deben estar revisando y aquí lo deben ajustar, siempre. Cualquier cambio que hagan, él automáticamente le va a cambiar, porque cambia, por ejemplo, el número de productos, entonces van a cambiar los insumos, los costos, y todo eso hace que cambie aquí la inversión. Ya nos está apareciendo, 5 minutos nos quedan, en 5 minuticos nos conectamos a al segundo enlace. Entonces, revisen siempre, por favor, esta cifra, aquí en la hoja de plan de financiación, la B6, que coincide aquí con esa misma en la B14. Y aquí 46, 47. Aquí volvamos al origen. Entonces aquí estaba en 40, entonces 32, correcto. Y no en 40, 31. Bueno, aquí se utilizó incluso un poco más alto. 32, listo, 32. Que siempre sea acorde con lo que dice ahí, ¿ok? Lo siguiente, el plazo. Aquí el crédito se sacó a 3 años. Lo pueden utilizar hasta 5 años, que es la evaluación, no más de 5. Dicen, pero si necesita el proyecto 8 o 10 años, pues nos tocaría hacer la proyección completa 8 a 10. ¿Ok? Entonces, hagámoslo, si lo van a cambiar, el plazo hasta máximo 5. Si le cambian el plazo, tenemos que cambiarle aquí estos puntos adicionales. Porque estos puntos, que son el DTF más unos puntos, este fue el DTF de la época, hoy en día el DTF es mucho más alto, no lo vamos a ajustar, lo dejamos a la época del proyecto para que todo nos quede en las mismas condiciones. Estos puntos adicionales los van a cambiar a razón de 1 punto por cada año. Aquí les anoto. Puntos adicionales del crédito. A razón, no se dice 1 punto, son 100 puntos básicos que se denomina en términos financieros, pero a razón de 1%, entendemos aquí, entre paréntesis, pues para que ustedes sepan la terminología, 100 PBs, 100 puntos básicos por cada año. Es decir, si yo le cambio aquí el plazo a 4 años, entonces aquí tengo que aumentarle 1%, porque le aumenté 1 año, entonces un 1% por cada año, entonces aquí los puntos son el 11. Un poco más costoso, a más plazo, más costo. Eso es lo que se aplica. 5 años, entonces sería un punto más, 12. Pero también puede ser por partes. Por ejemplo, 3 años y medio. Sabemos que estábamos en 3 años con el 10, ¿no es cierto? 3 años era el 10. Si uno lo establece 3,5, siendo el coma, obviamente aquí coma en Excel no punto, 3,5, entonces aquí sería 10,5. Pues también va en la misma proporción. 1 año, 1%, medio año, medio por ciento, incluso por cuartos, pero bueno, entonces así. O si de pronto dice uno, lo podemos contratar a mucho menos plazo, no a los 3, a 2. Entonces a 3 años estaba en el 10, a 2 entonces nos queda 1 menos, no 1 más, 9. Y así por el estilo, ¿ok? ¿Y esto con qué fin? Este cambio, ¿por qué se hace o para qué lo van a hacer? Porque, y ahorita lo vamos a mirar cuando nos conectemos nuevamente, aquí en la siguiente hoja, en esta hojita del flujo de caja, nos va a afectar el flujo de caja, que lo paguemos, mire, aquí está pagándolo en 3 años, entonces el flujo de caja va a quedar más ajustado. Necesito más plazo, entonces tengo que aumentarle allá el plazo para que el flujo de caja genere mejor resultado. O puedo ver que el flujo de caja está muy bien, entonces lo puedo pagar antes. Entonces todo eso va a depender de cómo me resulte aquí el flujo de caja que estamos evaluando. Muy bien, ese es entonces el cambio en la financiación. Luego viene la hojita del PIG, el estado de pérdidas y ganancias. Esta no le hacen absolutamente nada, no hay nada en amarillo. Es cuánta utilidad se está generando o pérdida en cada año. Aquí nos está diciendo que en el primer año hubo una pérdida, en cada uno de los siguientes años ya hay utilidad. Y estas son las utilidades normales, como ya ustedes conocen en las empresas. Si ustedes le miran a su empresa, cuánto se gana al final la empresa en utilidad, miles de millones, pero en porcentaje, que es cuánto representa esa utilidad con respecto a lo que vende. Aquí la empresa factura 300, casi 17 millones y se gana 15, 16, representa el 5%.
15 millones de 317, ese es el 5%. Esas son las utilidades normales en las compañías y en los proyectos, de un dígito, 3, 4, 5. Entonces no es que un proyecto uno lo evalúa aquí con utilidades del 20, del 30 ni del 15. Eso no es correcto. Listo, ya nos conectamos y terminamos de mirar la hojita para pasar a los estudios.